Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón del programa Solidaridad, producido por Informe Ecuador. En esta ocasión vamos a tener un programa especial basado en la participación de panelistas que nos van a permitir conocer un aspecto enormemente crítico respecto a la situación, no solo de nuestro país, no solo de nuestra región, incluso a nivel planetario. Este foro, como le hemos llamado, va en la línea de poder dilucidar, conocer y ampliar desde varios enfoques, sea derechos humanos, sea tema electoral, valores, sea militares, geopolíticos, que nos permita un poco desentrañar lo que hemos denominado, y ese es el tema con el cual vamos a tratar gran parte de estas intervenciones, la estrategia de la barbarie planetaria de Donald Trump. Cuando decimos eso, como lo hemos comentado en otro programa, está asociado como una política de un país que está generando situaciones altamente críticas para pueblos de muchas partes del mundo. Y vale resaltar, va a ser parte del tratamiento de los temas de hoy día, el tema último que es Cuba. Ayer, declaraciones que es el estadista mayor, el estadista para la crisis, Rubio, ha generado ya ampliamente una gran preocupación porque él abiertamente dice que lo que se va a dar en Cuba puede ser algo similar a lo que ya se dio en Venezuela, lo cual implica un tratamiento similar y que va a tener graves repercusiones. Hay otros países, Groenlandia, tema también de países incluso Canadá, tema de México, tema de Patagonia, y aquí con los panelistas vamos a conocer eso, para lo cual vamos a tener 4 panelistas, de los cuales vamos a hacer su referencia de cada una de sus presentaciones. Y adelantando, por cierto, el agradecimiento a quien nos permite tener este programa, que lo tenemos presente también como panelista, a Richard Sellán, licenciado, presidente de acá, que es el organismo más importante desde el punto de vista de la información y la comunicación alternativa de la Unión Nacional de Periodistas, núcleo de aquí del Guatemala. Siendo así, y por el tiempo además, vamos a iniciar una intervención entre los 4 panelistas que tenemos, entre los que van a intervenir, Pablo Morillo, de Aviteri, el propio Castellán, y Anastasio Gallegos, quien va a iniciar su presentación. Él es el rector de la Universidad de Santa María, de acá de Ecuador, Guayaquil, un compañero y persona que está muy relacionado con lo que son los procesos propios vinculados a los movimientos acá de los cristianos, y en ese sentido es un aporte importante. Bien, con esta pequeña introducción rápida empezaríamos con la intervención de Anastasio Gallegos. Por favor, Anastasio. Muchas gracias. En primer lugar, aquí a la Unión Nacional de Periodistas, en su presidente aquí en Guayaquil, siempre la invitación de Fernando, y este grupo que estamos aquí adelante, preocupados por este tema. Debo comenzar pidiendo una gran disculpa porque, en primer lugar, estaba dudoso si iba a poder venir o no, porque tengo un problema de salud y se me complicó. No sabía si iba a poder venir. Finalmente sigue haciendo un esfuerzo, he podido venir, pero tengo que salir antes de tiempo por 2 complicaciones en mi casa. Entonces les pido 1000 disculpas, que una vez que termine mi exposición me hubiera gustado quedarme para el intercambio de ideas, pero lo podemos hacer en cualquier otro rato. Cuando Fernando me propuso esta participación, le dije, bueno, ¿en qué términos y hacia dónde podemos dedicarlo o dirigir mi presentación? Entonces él me dio una pista, que eran unas frases que había tenido Trump en la reunión de Davos sobre el tema de que él tiene su propia moral.
Entonces me pareció interesante coger ese tema para poder, por lo que veo, y en buen momento que me cambiaron al primer lugar, porque puede ser un poco de base para lo que pueda venir después de cada uno de los panelistas. Tengo la mala costumbre de escribir lo que voy a decir, primero para no perderme y segundo por respeto al auditorio. Bien, cuando era estudiante en un ambiente de formación tomista, es decir, siguiendo las intuiciones de un estudiante y luego profesor de la Universidad de París en el siglo XIII, de nombre Tomás de Aquino, aprendí a formular y defender tesis, comenzando por un término que cada día me parece más actual. Luego del enunciado del título de la tesis que se iba a tratar de demostrar, el primer punto era explicación de los términos. ¿Qué entendemos por cada palabra? Para empezar lo que pudiera ser discusión. ¿Qué entendemos por las palabras usadas? Porque si no estamos de acuerdo en lo que entendemos cada uno por las palabras, pues vamos a perder mucho tiempo en un diálogo de sordos. En nuestro caso tenemos dos palabras: paz y soberana. Ese fue el tema que me dio. La paz soberana. ¿Qué entendemos por la palabra paz? Y aquí tenemos una primera dificultad. No entendemos lo mismo. Ya en su tiempo, decía Lenin, no se piensa lo mismo desde una choza que desde un palacio. No entendemos ni nos imaginamos lo mismo cuando decimos casa en Monte Sinaí o cuando lo decimos en la isla Mocolí, que desgraciadamente está tan de moda. Cada uno pensamos desde nuestra propia experiencia o desde nuestra forma de pensar, pero no siempre es lo mismo. Porque a veces pensamos con nuestra cabeza o con la cabeza que nos prestaron. No es lo mismo decir paz en Gaza que cuando lo decimos en Ecuador. ¿De qué paz estamos hablando? ¿De la paz mundial? ¿De la paz en mi barrio? ¿De la paz en América? ¿Y cuál de estas? ¿En el norte? ¿En Mesoamérica o en Sudamérica? La mayor parte de nosotros hemos nacido luego de 1945. Desde entonces pareciera que ha habido paz. Pensamos en guerras mundiales y paz mundial, pero no es tan cierto. Ha habido muchas guerras y poca paz. Pero, ¿por qué la imaginación en el mundo es tan selectiva? Nos preocupan unas guerras sí y otras guerras no. Y no nos preocupan, y si no nos preocupan, pensamos que estamos en paz. Normalmente me escribo con un obispo, ya un poco mayor, algunos de ustedes los presentes han leído también, que es Juan José Aguirre, aunque nos recuerde a algunos de nosotros el Juan José Aguirre que tenía su almacén en la calle Boyacá. Es un obispo de la República Centroafricana y él tiene un libro que se titula Solo soy la voz de mi pueblo. Llevan 3 años en guerra y él contaba en una de sus historias que tratando de llevarle a una madre el cadáver de su hijo que había encontrado, como ya estaba tieso, él mismo le rompió las piernas para meterla en su jeep y poderlo llevar a su casa. Dice, y ya no sé si tengo más miedo a la guerrilla,
el país está dividido en dos bandos, los que son más o menos musulmanes y los que no son musulmanes. Y dice él, no sé si tengo más miedo a la guerrilla o a los soldados de la ONU. Y a veces logro internet si me encuentro con alguien de una ONG de Naciones Unidas que tiene internet. Y así llevan casi 5 años. Nadie habla de la guerra en la República Centroafricana. Si recuerdan, es el país donde cuando los norteamericanos invadieron Haití y depusieron al presidente Bertrand Aristide, no es que lo mandaron a Panamá o le mandaron a otro país, como era negro lo mandaron a la República Centroafricana. Allá lo desterraron. Después él pudo volver. Dicho sea de paso, era un presidente que era cura salesiano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la indignación del mundo es tan selectiva? Nos preocupan unas guerras y otras no. Y sin embargo, decimos, bueno, ahora no hay paz. Y uno se encuentra con que el conocido holocausto empezó con palabras, no empezó en las cámaras de gas. Y empezó con la deshumanización del otro y con el silencio de los que pensaron que no les merecía respeto. Hoy las redes conectan terrorismo, narcotráfico, autoritarismo y economías ilegales. Un engranaje internacional que se alimenta de la inestabilidad y trabaja activamente para alejar del mundo la democracia y el límite de los derechos humanos. El fruto de la justicia es la paz. Lo hemos oído muchas veces y nos olvidamos o no lo sabemos. Una curiosidad. Esta frase es una frase escrita en lo que hoy es Irak por un preso deportado y liberado luego por un rey iraní. Y el deportado era judío. Era el famoso destierro de Babilonia, cuando Ciro, rey de los persas, liberó a los cautivos que habían llevado en aquella época a Babilonia. Él es el que escribe el fruto de la paz, el fruto de la justicia es la paz. Esta frase fue escrita hace 2325 años, 700 años antes de nuestra era. Y en lo que, repito, hoy es Irak, por un preso deportado. Un preso fue liberado por un rey iraní persa, repito, y el preso era palestino. Hace 2325 años. Es decir, si no hay justicia, no puede haber paz. Y si no hay paz, no habrá justicia. Es el pescado que se muerde la cola. Hay que ver las vueltas que da un perro para morderse la cola. En nuestro mundo hoy no está en paz. Sería largo enumerar cuántas guerras hay en este momento, aunque las que nos preocupan realmente son pocas y no todos coincidimos en cuáles son las que nos preocupan, porque a cada uno le preocupan las suyas. Hoy las redes conectan terrorismo, narcotráfico, autoritarismo y economías ilegales.
un engranaje internacional que se alimenta de la inestabilidad y trabaja activamente por alejar el mundo de la democracia y también los derechos humanos. Y aquí vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué la indignación global es tan selectiva? La paz no se pierde con el primer disparo, cohete o bomba. Se pierde con palabras, con la deshumanización del otro y con el silencio, repito, de los que piensan que no les merecen respeto. Porque la historia nos ha enseñado de una manera dolorosa que el precio de la indiferencia es demasiado alto. Y en nuestro caso nos está costando ese silencio demasiado caro. La otra palabra es soberana. Esta palabrita a algunos nos traen recuerdos y formas de pensar. Usamos la palabra soberana en un ambiente que recuerda de las reinas de belleza, de las reinas del colegio, del barrio, o nos da la soberana gana. En verdad, esta palabra tiene una historia de una forma de gobierno, la monarquía, el rey o la reina, y la usamos comúnmente para lo máximo. Y mantenemos los trajes y adornos de los reyes y reinas, tronos, coronas, mantos, cetros y carrozas. Y la usamos aquí para decir que sobre un país no hay nada ni nadie. A nadie le importa nada. Cuando hablamos de una paz soberana, queremos decir eso, que no nos la imponga nadie. Pero cada día se ve que hay menos soberanía y son pocos los reyes soberanos. En el siglo pasado se decía que faltaba poco tiempo para que solo quedaran los reyes de la baraja y la reina de Inglaterra. Hoy hay otros reyes. En la reunión de Davos, el presidente de los Estados Unidos de América habló de que él se movía con su propia moral. Y aquí hay que hacer una gran diferencia. No es lo mismo moral que ética. Y creo que Trump no mentía, sino que solamente confundía las cosas a su provecho. La moral dice relación con las costumbres, entre comillas, la moda, lo aceptado socialmente. De ahí que la moral es cambiante. Algo que hoy es moralmente bueno, mañana puede ser moralmente malo. Lo que para una cultura es moralmente buena, para otra es malo. Para un grupo puede ser moralmente bueno y para otro no. La ética, en cambio, dice relación con los principios, que tienen que ser universales para todos y siempre. Por eso, lo que es bueno para Trump no es siempre bueno para todos. Si él tiene costumbres de despótico, de despreciar el orden internacional y sus leyes, de poner sus ganancias por encima de todo, él dice que obra de acuerdo a su moral, pero de ética le queda muy poco o nada. Y frente a la falta de ética en una sociedad cabe muy bien la rebeldía. Uno puede rebelarse frente a algunas costumbres, no estar de acuerdo, pero con principios generales universales sí cabe la rebeldía. Por eso trabajar por una paz soberana es considerarnos ciudadanos, no vasallos. Es muy duro el paso de siervos a ciudadanos,
En Roma los siervos eran cosas. Recuerden que en Ecuador hasta el siglo XIX había esclavitud y en la manumisión de los esclavos el esclavo tenía que indemnizar al amo por la pérdida económica que le producía la libertad quedarse sin esclavos, y había que indemnizar. Pero eso pasó en toda América, siguiendo aquella tradición todavía desde Roma. Los que conocen de derecho saben que los siervos eran cosas, lo mismo que un árbol, lo mismo que una silla, lo mismo que una mesa, y tenían un principio, que los frutos siguen a la raíz. Si yo era dueño del árbol de mango que estaba en mi casa, pero caía las ramas para el vecino no podía reclamar los mangos porque los frutos siguen a la raíz. Pues bien, los hijos del esclavo seguían a la raíz. El esclavo era cosa y era parte del dueño. Los hijos del esclavo eran del dueño. Por eso, repito, es muy duro pasar de siervos a ciudadanos. El paso a ciudadanos implica asumir la ciudadanía, con sus deberes y derechos en igual medida. La paz soberana pide ciudadanos que asuman sus derechos y sus deberes. Dar el paso de súbditos a ciudadanos exige mucho y no todos, todas, estamos dispuestos a dar ese paso. Veamos por eso, por ejemplo, el comportamiento de Europa frente a Gaza, o Ucrania, o Siria, o casi toda África, o Venezuela, o Pinochet y los dictadores. Si en América tuviéramos el comportamiento de Trump, habría una cacería. Pero lo mismo en Ecuador. Y aquí está Paulo. Si lo que pasó en las Malvinas hubiera pasado en la vía San Borondón, o en los valles de Quito, o en un colegio de La Jai, si los desfiles de tanquetas y soldados fueran en una de las ciudadelas cerradas, se pensaría lo mismo. Estamos en la sede de periodismo. ¿Pensarían los periodistas lo mismo? Por eso, lo primero que se hace es deshumanizar al otro, sea país o sea persona. Los de las Malvinas le oí varias veces a Paul decir que lo primero que se hace es deshumanizarlos. ¿Cómo? Son negros, son niños, son ladrones. Recuerden la poesía de Preciado: negro corriendo, negro ladrón. Lo deshumanizamos y entonces esos chiquillos dejan de ser chiquillos, sino negros ladrones. Pero así nos pasa con países y con personas. Hay que deshumanizar al otro, sea país o persona. Si se bombardeara Nueva York, como se ha bombardeado o bombardea Gaza, sería terrible mundialmente. Por eso ya nadie habla de Hiroshima y Nagasaki, pero son los mismos que arman el mundo. Si nos olvidamos fácilmente que esas bombas mataron más de 100.000 personas en instantes, pero eran japoneses, los otros eran americanos. La paz soberana requiere los hombres y mujeres que no se queden frente al televisor, la computadora o el celular, sino que asuman la ciudad y el mundo como ciudadanos que son. Y termino con esa frase, o ese casi verso que se ha hecho famoso
atribuyéndoselo un tiempo a Bertolt Brecht, pero realmente era de Martín Niemöller, un pastor luterano alemán. Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Creo que es un poco la imagen que nos puede estar ocurriendo ahora en el país. Mientras sean las Malvinas no hay problema, pero ahora no lo hay. Ya no es el trapicheo de droga en Montesinago, en el nordeste de Guayaquil, ahora es un barrio reclusivo. Qué horror, hemos perdido la paz. Hace rato que los barrios la perdieron, que la ciudad la perdió, que el país la perdió. Pero ojalá que no vengan ahora por nosotros, porque no va a quedar nadie que diga algo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Estacio. Ha dado una buena perspectiva desde el punto de vista de los valores, de la ética, la moral, cómo está íntimamente relacionada con los derechos del mundo, con los derechos políticos, sociales, económicos y también ambientales. Y esto nos sirve como un preámbulo a presentarle a Lía Pitero. Lía es periodista, titulada, comunicadora social, es también una persona que ejerce lo que son los aspectos editoriales independientes, también es educadora y nos va a poner en conocimiento de algo que ha sido poco difundido, muy poco conocido, pero luego que escuchemos de ella nos va a parecer algo sorprendente lo que está poniendo, porque tiene algunas similitudes con lo que ha pasado, que sigue pasando en Gaza. Tiene algunas similitudes con lo que se intenta dar en Groenlandia. Esto lo dejo como una pauta para lo que va a ser la intervención de Lía, por favor. Perdón. Tengo que... Sí, agradecemos a Anastasio, como dije al inicio, tenía que retirarse y bueno, muy agradecido. Gracias, Anastasio. Gracias, le disculpe. Y cuando quiera la... Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, las palabras que anteceden a mi intervención por parte de Anastasio Gallego me parecen perfectas porque es el marco de todo este foro. Y ciertas frases fueron frases muy contundentes, por ejemplo, la indignación del mundo. ¿Por qué la indignación del mundo es tan selectiva? Suceden tantas cosas alrededor, yo sé que son 1000 cosas pasando a la vez, pero ahí está la labor como seres humanos de transformarnos en ciudadanos al interesarnos por todo, tratar en lo posible de que una cosa que sucede, una situación puntual, difícil, grave a nivel mundial, valga tanto la pena defender como otras, porque son tan graves y todas están interrelacionadas. Incluso lo que sucede dentro del país, que a veces pensamos que para qué mirar afuera si ya con lo de adentro, lo que pasa internamente en Ecuador, ya es suficiente, y palabras como yo quiero vivir en paz, yo trabajo, son muy comunes de encontrar cuando uno se le trata de decir que alcemos la voz, y yo sé que es difícil y que todo el mundo quisiera mantener esa tranquilidad, pero la paz solamente, como decía Anastasio, es el fruto de la justicia. Y si viéramos ese trasfondo de que acercándonos a estos problemas eso nos va a convertir en ciudadanos, yo creo que fomentando la participación ciudadana quizá la gente podría acercarse un poquito más
porque como ya lo dijo Anastasio, el fruto de la falta de indiferencia, el fruto de la indiferencia es el costo, el precio es muy alto. Y ahora, bueno, me toca tengo que hablar sobre la Patagonia de Argentina y Chile, que bueno, destaco que poco o nada quizás se sepa en nuestro entorno, también por el hecho de decir y pensar que eso sucede muy lejos de acá, o quién sabe, ni siquiera saber en dónde está ubicada, ¿no? Entonces, bueno, mi labor también es un poco traer a la mesa de debate y a la mesa de diálogo aquí el conocimiento público, qué es lo que está sucediendo, porque la Patagonia es parte de la región, está en Sudamérica y todos debemos estar también pendientes. La Unión Latinoamericana debería fomentarse, debería ser mucho más fuerte, y todo lo que sucede en la región nos compete. Todo lo que sucede en la región es interés de nosotros, de todos los ciudadanos, para ejercer justamente este derecho y este deber de ciudadanía, para entre nosotros fomentar lazos y unirnos para ver qué posición, qué postura tomar, cómo defender, cómo intervenir, cómo ayudar. Y bueno, para hablar de la Patagonia me refiero a la región, que ya dije que se encuentra en Sudamérica, al sur. Es la zona totalmente al sur del continente, que es una zona muy rica. ¿Rica por qué? Porque tiene fuentes de agua dulce, ríos, glaciares, acuíferos. La verdad que es hermoso. Yo les invito a las personas que nos escuchan a googlear y a buscar en internet, no solo por la plataforma de Google, sino por diversas plataformas, a buscar y ver lo hermoso. Si no conocen, ver lo que es. Ahora está siendo muy castigada por incendios. Esperemos que quede, obviamente que quede parte de esa vida que solía haber, que se pueda rescatar y que todavía no sea afectada por los incendios, que ya les contaré que están sucediendo. Pero bueno, la importancia que tiene estratégicamente para vincularlo con el tema que venimos a analizar de la barbarie de Trump a nivel mundial, bueno, pues es de mucho interés. Por esto, porque tiene reservas de gas, de petróleo, tiene fuentes de litio y áreas vinculadas a la Antártida, el Atlántico Sur y el Atlántico del Pacífico, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Un alto valor militar y geopolítico por estar situado en esta zona, pues, ¿no? Y bueno, el interés de Trump en esta parte del sur del continente es clave. Por ejemplo, Ushuaia, que es la puerta de entrada al continente blanco, a toda esta zona glacial. Estados Unidos quiere asegurar que esta vía, como vía logística, esta entrada al continente, y de hecho ya tiene esta entrada al continente, a esta parte del continente, por Ushuaia. El control del estrecho de Magallanes, al sur está el estrecho de Magallanes, está como existe el canal de Panamá. Este es un lugar, una vía de acceso muy fuerte, porque tener una base militar ahí es clave por el acceso que se tiene a toda la parte del Atlántico y de ahí a los demás continentes. Y obviamente tenemos que referirnos a que hay una competencia económica muy fuerte entre China y Estados Unidos, y supuestamente estar en ese punto estratégico que sí tiene Estados Unidos ya una presencia de aviones militares estadounidenses en esta zona. Supuestamente los datos, según ellos, los datos formales, es para controlar la pesca ilegal de China. Bueno, existe un lineamiento geopolítico entre Milei, que es el presidente de Argentina, y Trump. Hay acuerdos de seguridad y defensa para la compra de equipamiento militar en Argentina, que ya les voy a hablar. Replicar el modelo de Elon Musk, que es toda la inteligencia artificial vinculada a lo militar, lo cual, bueno, ya espero que se pueda desarrollar un poco mejor. Y la incursión de aviones estadounidenses en el territorio de la Patagonia del lado argentino ha
tenido un giro de 180 grados y ahora se nota una alianza estratégica explícita. Existe una base naval integrada en Ushuaia. La base naval integrada en Ushuaia es una base naval integrada que permite que los aviones puedan también tener ahí cómo aterrizar. No solo es que es una base naval. Entonces, eso facilita la incursión de aviones estadounidenses, pueden entrar mucho más fácilmente. Y justamente el 25 de enero aterrizó una delegación de legisladores del Congreso de Estados Unidos en esta base de Ushuaia, causó alarma en la población, y bueno, la población argentina ya viene bastante alarmada, sobre todo desde principios de este año, por el incendio y vinculación, la vinculación geopolítica que tiene con Estados Unidos y también con Israel, que voy a pasar a hablar más adelante. Entonces, lógicamente se habló de que la incursión era para hablar sobre el medio ambiente, minería, salud pública, seguridad médica, así como siempre se colocan los temas así a grosso modo, pero cómo conversan los dos mandatarios de países que tienen las mismas políticas de derecha, políticas que no son sociales, lo que conversan en torno a estos temas, la verdad que es para ellos mismos, al público en general se les habla en términos generales, minería, salud pública, seguridad médica, pero sí, obviamente si va a haber una incursión estadounidense al lugar, tiene que haber protección médica, salud para ellos, etc. O sea, siempre hay que tratar también de leer entre líneas porque no hay ningún salvador. Trump no viene a salvar nada como conocemos históricamente. Y hay vigilancia del Atlántico Sur, hay una patrulla marítima, como les decía, vigilando ya supuestamente la pesca ilegal de China. Y, bueno, tengo que hablar sobre cómo se ha armado militarmente hoy en día Argentina. Ha comprado aviones que será de Dinamarca, pero parte del financiamiento se lo entregó Estados Unidos y es supervisado por Estados Unidos. Ya puedo ahondar un poco más en eso. Y entre el 2025 e inicios del 2026 se ha comenzado la recepción de estos aviones, que no vienen solos, vienen con mucha inteligencia artificial, mucha capacidad tecnológica, o sea, son, tengo que decirlo, con el mismo tipo de capacidad de inteligencia para que se ha probado en casa, tengo que decirlo, que es más o menos, es como replicar esos modelos que ya han sido lamentablemente que se utilizaron como para probar tecnología con drones que te dan específicamente a la gente que la tienen targeteada, o sea, la tienen ya seleccionada, tipo periodistas, niños, bebés, o sea, esa misma tecnología tienen los aviones porque son de alta tecnología probada. El costo de la compra, ustedes se van a quedar sorprendidos, son de $300 millones. Y si hablamos del armamento que tienen adentro, los misiles y sistemas de radar, esa tecnología de punta de guerra que les hablaba, asciende a 600 y 650 millones de dólares que ha comprado Argentina. Se ha equipado de esta manera. Sin embargo, yo les mencionaba que el incendio que está sucediendo en la zona, me da miedo extenderme, o sea, pasarme del tiempo que tengo, porque la verdad es que tocamos temas muy profundos y complejos. Esto tiene una complejidad enorme. Entonces, sin embargo, ha habido mucha desatención por parte del gobierno argentino, por parte de Milei, y no ha entregado la ayuda necesaria, la ayuda que se necesitaba.
Pero si hubiera comprado aviones hidrantes que cuestan entre 3 y 6 millones de dólares, los nuevos, imagínense, versus los 300, 600 millones que ha gastado en armamento militar, ahí se ve ya claramente cuáles son las políticas del gobierno y qué es lo que le interesa más al gobierno. Obviamente no le interesa sacando conclusión mediante estas citas, vemos que no tiene interés, y eso tiene un trasfondo geopolítico y económico, porque la gente está ha reaccionado mucho, porque todo esto tiene que ver con cambios a las leyes existentes de protección de bosques y de tierras en Argentina. Entonces, ahora en la Patagonia, yo quiero que la gente piense un poquito cuando dice que esto es algo lejano y que está pasando por allá, pero quisiera que visualicen y se hagan la idea de la biodiversidad tan rica que tiene esta zona. Imagínense la zona de Ecuador, también tiene una biodiversidad enorme. ¿Qué pasaría si sucediera aquí? O sea, quisiera que imaginen todos estos animales muriendo, calcinados, sin poder tener corredores de escape, animales como ciervos, pumas, zorros colorados. Yo hace poco vi un video terrible, y bueno, yo sé que la gente también normalmente no se quiere ver videos tristes, pero yo creo que también es necesario enfrentar un poco la realidad y conocer, tanto en la Patagonia, tanto en Gaza, mirar de frente. Esa es la cruda realidad, y si no la miramos, si no la afrontamos, no podemos conectar y tener un sentimiento y a partir de ahí un propósito para querer manifestarse y ejercer esta ciudadanía de la que nos habló Anastasio Gallego. Es muy importante, lamento mucho, pero hay que mirar cómo la naturaleza trata de defenderse ante esta devastación, que el ser humano no es capaz de intervenir en cosas, los gobiernos, porque los brigadistas están dándolo todo sin recursos, ahí al pie del fuego, salvando estas especies, que hay de todo, anfibios, aves, desde picaflores hasta cóndores, y muy importante, árboles que tienen cientos de años de existencia. Y algo muy lamentable, para que este tipo de bosque se regenere, pueden pasar entre 300 y 800 años si es que se regenera, porque es un bosque nativo que ya ha tardado toda esta cantidad de tiempo en ser lo que es. Entonces imagínense el tremendo daño al ecosistema, y no tener políticas de gobierno, de atacar los incendios en el momento preciso, no cuando ya la gente sale a las calles reclamando. Ha pasado un mes, estamos ya 31, y los incendios vienen desde finales de diciembre, y se han ido creciendo cada vez, por no tener la respuesta inmediata que debía haber, y dejando al abandono, como las personas mismas indican, de la zona. Y bueno, habiendo dicho esto, voy a pasar a hablar sobre las políticas, sobre lo fruto de esta marcha, porque ya hablé que la gente salió a las calles ayer a reclamar por esta negligencia, esta falta de intervención del gobierno. Y ayer, 30 de enero, el gobierno argentino realizó el decreto de emergencia ígnea. Esto recién. Yo les digo que tiene tanto tiempo de que vienen produciéndose los incendios, devastándose miles de hectáreas. Hay 229.700 hectáreas en la Patagonia y otras zonas del sur, en el lado de Argentina. Es un montón. 32 focos en total. Inicialmente se pudo contener un poco el 22, pero quedaron activos el resto de focos. Y bueno, es muy difícil cuando no tenés la contingencia necesaria, la capacidad de responder inmediatamente, porque los fuegos se van extendiendo a nivel profundo. Y también tenemos un dato que no es menor:
la existencia de plantaciones de pinos, que los pinos hacen que el fuego se aumente 30 veces más. Y hay muchas plantaciones de pino en la zona, porque ha habido también leyes, decretos que han permitido la reforestación con pinos, que es una especie exótica y que es muy perjudicial. Y teniendo este tipo de plantaciones, sabiendo que viene el verano con altas temperaturas, los gobiernos tienen que tener alistado su plan de contingencia. Y bueno, Argentina no es que no lo tenía un presupuesto, pero no lo utilizó. No fue utilizado ni en diciembre del 2025, ni ahora en 2026. Recién a partir de ayer, después de decreto de emergencia ígnea, se piensa destinar esos fondos, que no es que son fondos nuevos, son fondos que no habían sido utilizados. Y mientras tanto ya veremos, luego podemos conversar qué ha estado haciendo el presidente Milei. Y bueno, en Chile, del 29 de diciembre al 2 de enero, hubo un incendio, sí, pero Chile mantiene políticas de botón rojo y la estrategia de golpe único para atacar los fuegos en ese preciso momento. Y bueno, ha sido como que al comienzo pudo contener mejor, porque el gobierno anterior, el Boric, dejó sentadas unas bases fuertes para la protección del medio ambiente. Pero a partir del 16 de enero se desataron fuegos muy fuertes en la zona de Biobío y Ñuble. Hay hasta el momento 64.000 hectáreas quemadas. Según datos que he recabado, hay 800 viviendas destruidas, más de 6.700 damnificados y alrededor de 21 fallecidos entre Argentina y Chile. Pero realmente estos damnificados no se conocen muy bien los datos, muchos son obviamente de pueblos originarios, que lo malo de acá, curioso suele suceder, que responsabilicen a los propios habitantes del pueblo originario, en este caso los mapuches, de desatar el fuego. Cuando, según informes de los brigadistas, han estado ahí codo con codo, apoyando, defendiendo sus tierras, sus casas y tratando de defender el bosque también. Bueno, esto es muy importante, lo voy a mencionar ahora. Milei quiere, frente a la ley existente, la ley de tierras, que es la ley número 26.737, que hace un límite extranjero de tierras que solamente permite que los extranjeros tengan un 15% del territorio nacional, provincial o municipal, y límite de superficie también, ningún extranjero puede tener más de 1.000 hectáreas y tampoco puede tener territorios cerca de cuerpos de agua importantes y permanentes. Mire, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere derogar esta ley de tierras, lo cual significa que los extranjeros pueden adquirir la cantidad de hectáreas que deseen, porque para Milei, como política de Estado, desde el comienzo, todo es la ley del mercado y no lo social. Entonces, con su visión de motosierra, de corte, de presupuesto, ha recortado derechos. Y esto es parte de los derechos que hay que defender. Y también quiere cambiar, modificar la ley de manejo de fuego, que es la ley número 27.604, que es la que dice que hay un plazo entre 30 y 60 años para cambiar el uso de la tierra después de un incendio. Y claro, lógicamente, porque o después de que existe la quema de tierra, inmediatamente se vende eso, se haría así, de manera muy fácil. Entonces hay que proteger, pero ¿qué quiere hacer Milei? Cambiar esta ley para que se pueda comprar, en caso de incendios, los territorios. Entonces, la gente obviamente ha saltado porque ante el anuncio del cambio de estas leyes, justo
únicamente viene a pasar este incendio que no ha sido controlado de manera debida como debió controlarlo el gobierno. Entonces, obviamente la gente ve, está pendiente, y también del tema de la incursión israelí debido a, más bien dicho, de las alianzas estratégicas que Milei también mantiene con Israel, porque la presencia de israelíes en la Patagonia existe, y la gente, bueno, debido a lo sucedido con Palestina, lógicamente tiene sus alarmas puestas también en ese lugar. Después, si gustan, puedo ir ampliando para darle la palabra a otra persona. Una pregunta de precisión nada más. No, rapidito nomás. Usted dijo que había un gasto militar del gobierno de Argentina de entre 300 y 600 millones de dólares. Sí. Y yo, no sé si escuché bien, pero en todo caso, si pudiera decir de dónde vienen estos recursos. Claro, lo que pasa es que actualmente Estados Unidos está ayudando a financiar. Entonces va entregando los aviones poco a poco, de a poco, y también asimismo se financiaría. Y el financiamiento él mismo lo está dando. Él mismo lo está dando a través de una estrategia de pago que ha sido con el FMI. No en dinero exactamente, pero ahora digo que lo voy a buscar. Pero la idea es sí, o sea, lo está haciendo con ayuda de Estados Unidos, ¿sí no? Israel. Y en la compra de aviones y del equipamiento interno de estos aviones de primera tecnología vinculado al gobierno de Estados Unidos. No hay datos de que sean, y se conoce que, oficialmente se conoce que el gobierno lo va a ir pagando de a poco y mediante ayuda con el FMI del gobierno de Trump. O sea, Trump está financiando, es parte de su política, tener esta... ya podemos sacar conclusiones de por qué él se está armando tan bien esa zona. Y ya podemos sacar conclusiones de tener también querer estar en Ushuaia, etc. O sea, geopolítica pura, no sé si. Gracias, disculpe. Bien, bueno, esto nos da un término especial con respecto al tratamiento de esta estrategia planetaria que hemos llamado de la paz. Y claro, siempre un poco los medios en general priorizan el tema de los usos, el tema de los minerales, de otros ámbitos, y está bien, pero a veces un poco no conocemos a fondo lo que pasa con la población. Cuando hablamos de paz soberana, estamos haciendo referencia también que la soberanía no solo es territorio, es soberanía alimentaria, soberanía educativa, soberanía cultural, o sea, el respeto de lo que las poblaciones ejercen bajo sus propias dinámicas en todos los campos humanos. Es por eso que consideramos muy oportuno tener con nosotros a Raúl Murillo. Él es director ejecutivo del Comité de Derechos Humanos, de Permanente Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador. Ha estado él y todos, desde su fundador, lo estimamos mucho, lo admiramos, Fernando Gutiérrez, ha sido parte de esta dinámica, como bien señaló Anastasio, de la última defensa de los 4 de las Malvinas, niños que fueron lastimosamente asesinados. Es una dinámica que está vinculada a otros niños. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos entonces de esta estrategia planetaria, esto está afectando a los seres humanos, está afectando a sus derechos. Seguramente en esto aún nos va a dar la oportunidad. ¿Cuál es la visión desde los derechos humanos de estos campos tan delicados? Por favor. Compas, ¿cómo están? Buen día. Sí. Bueno, cuando Fernando nos invitó, agradecido aquí, por cierto, con Fernando, con la Unión Nacional y de Periodistas también, aceptamos porque estamos en una campaña, por decirlo de alguna manera, y colocar un tema.
que creo que es bastante pertinente, y es desde la visión comunitarista también, ¿no? Yo recientemente fui nombrado director ejecutivo del CDH después de muchos años que esa dirección ha estado en manos de Billy Navarrete, y yo anteriormente estoy vinculado en el CDH ya casi 2 décadas, entre voluntario y ya de planta, pero desde el 2012, 13, 14 años y dedicado a la promoción comunitaria, ¿ya? Capaz y se conoce mucho menos de ese rol que desarrolla el CDH en temas de promoción de derechos humanos, de defensa de derechos humanos a nivel comunitario, y se conoce también poco que el CDH es una organización de derechos humanos con enfoque y comunitario, que tal vez eso la diferencia o dista mucho de una organización clásica de derechos humanos que por lo general siempre está más estructurada como un área legal, de patrocinio legal, con abogacía para el tema de defensa de derechos y un área de incidencia para el tema de la defensa de derechos. Pero el CDH, desde su fundación, ha tratado de tener ese enfoque, ¿no? Como una organización y social de derechos humanos y promover el movimiento de derechos humanos. Entonces, desde esa experiencia y desde esa visión quiero compartirles un tema que creemos que es pertinente, que es el ascenso de los autoritarismos, porque esta estrategia global que han hecho mención acá, Anastasio y Fernando mismo, no tendría tanto éxito como lo está teniendo, hay que ser bastante honestos, si no encontrara un campo productivo en la población mundial. ¿Sí? Estos ascensos de los autoritarismos no solamente se expresan en el pueblo estadounidense, están presentes en Europa, están presentes, como hemos visto, en Argentina, en Brasil en su oportunidad con Bolsonaro, en El Salvador y en otras expresiones que estamos viendo que van ganando terreno a nivel mundial. Y bueno, este ascenso también está enmarcado por la creación de un enemigo, sea interno o externo, ¿sí? Para Estados Unidos, el enemigo actualmente externo, China y Rusia, etcétera, etcétera, pero también tiene un enemigo interno que son los migrantes y latinos, principalmente. También vemos que en Europa se ha creado un enemigo interno que es bastante fértil para la emergencia, el ascenso de Vox, el ascenso de posiciones autoritaristas en Hungría, en Italia, ¿no? Y Meloni en Francia, y son los inmigrantes en cambio africanos y musulmanes, ¿ya? Entonces vemos ahí cómo se trata de crear, de posicionar ese enemigo interno. Y no nos olvidemos del Ecuador, yo también voy a hablar y del Ecuador. El enemigo interno acá son el movimiento indígena, son los migrantes venezolanos, son los afro, son la gente pobre de los barrios populares de Guayaquil. Entonces, provocar la creación de este enemigo interno, enemigo externo, pero siempre basado en la palabra terrorista, ¿sí? Y bueno, ahí el resultado de esta estrategia de colocar un enemigo interno para que sea un campo fértil para el ascenso y de los autoritarismos es que estamos o somos capaces las personas de renunciar a nuestros derechos humanos para tener un poquito de seguridad frente a estos enemigos, ¿ya? Somos capaces, y escuchen, porque estamos hablando de un nivel de barbarie increíble. Somos capaces los ciudadanos, las ciudadanas, de renunciar a nuestros derechos humanos con tal de tener un poquito y de seguridad frente a este enemigo, lo cual provoca el gran resultado que es ese campo fértil para los autoritarismos, el control, ¿ya? Son estas políticas de control que se están ejerciendo desde estas posiciones autoritarias, sea Trump, sea Milei, Novoa, etc. Entonces, bueno, también
la gran estrategia, no me quiero apartar y tampoco de eso, yo expliqué, me centro en el tema de las personas, no me quiero apartar de que esto también es una estrategia de guerra, o sea, y tampoco quiero apartar de eso. Es una estrategia, estamos viviendo momentos de preguerra, algunos pensadores dicen que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, haciendo un símil con la Segunda Guerra Mundial. El nazismo también fue impopular, el fascismo fue impopular en ese momento. Había mucho apoyo de las capas ciudadanas muy amplias e inmensas en los países donde funcionaba el fascismo, donde funcionaba el nazismo. Entonces, estamos viviendo algo bastante parecido, y diría yo, sí, hay estos autoritarismos encuentran apoyos importantes en la ciudadanía. Pero esta estrategia de control, yo creo que hay un hecho que marca el fortalecimiento de esta estrategia de control y por parte de Estados Unidos, posicionando el securitismo como una herramienta y de control para combatir a las disidencias a nivel mundial, con el atentado de las Torres Gemelas. Yo creo que a partir del atentado de las Torres, Estados Unidos se preocupó más y fortaleció mucho más esa estrategia y securitista para tener mucho más el control y fortaleciendo eso también del enemigo, ¿no? Y del enemigo. Y ahí, de ese tiempo y para acá, hemos visto cómo el apetito voraz del imperialismo ha tratado de construir el terrorismo en el pueblo árabe, el terrorismo en los movimientos sociales de liberación nacional, el terrorismo en algunas expresiones de disidencia y política, ¿no? Y ellos han colocado el discurso a través de herramientas de comunicación de el terrorista hasta en la sopa, ¿no? Y bueno, actualmente vemos incluso que ya ese imperialismo no guarda las formas. Ese imperialismo voraz ya ni siquiera guarda las formas. Es incluso y categórico en decir mis intenciones son estas. No solo Trump, no solo Marco Rubio, el vicepresidente de Estados Unidos. Todos estas personas que están ejerciendo ese poder autoritariamente y desnudan y totalmente, ¿no? Otra línea que quería mencionar, no existe solamente el imperialismo de Estados Unidos, no existe otro imperialismo, y yo aquí tampoco quiero decir que el único imperialismo malo es el de Estados Unidos. Existen otros intereses, otros imperialismos, y tampoco estamos acá para hacer y propaganda de algún otro imperialismo que sea bueno, como por ejemplo en Chile. Desde una posición de derechos humanos, por supuesto. Ya les había hablado de que estamos en un momento bastante parecido a la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, y lo conecto con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que se creó la Organización de Naciones Unidas como un elemento para provocar la paz mundial y que no exista otro nivel de conflicto similar. Y después de casi 70 años, un poquito más, de que se creó las Naciones Unidas, podríamos hacer un balance de las limitaciones del sistema de Naciones Unidas, de las limitaciones que las agencias pueden tener para verdaderamente conseguir ese objetivo que es la paz. Sabemos todos que ilimitadamente las Naciones Unidas pueden tener un control para evitar estas guerras. Anastasio hizo ahí una cronología y de algunos episodios de estas décadas que no es que han cesado de guerra. Han habido guerras, pero creemos que igual, a pesar de eso, la declaratoria de los derechos humanos, y también que salió de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, si eran como un mínimo, ¿no? Creemos que al menos para guardar las formas, los estados imperiales, los estados más fuertes, al menos trataban de guardar esas formas, algo que ahora no lo estamos viendo, ¿sí? Incluso
desde esa concepción clásica de Estado y liberal, que es el que y nos rige, y supuestamente en las últimas décadas, el respeto a la democracia, a las instituciones, a instituciones tan básicas del liberalismo como es el debido y proceso. ¿Sí? Hasta esas instituciones tan básicas están en entredicho ahora y sin ningún desafuero lo indican, incluso Trump. ¿Ya? Cómo ese irrespeto al debido proceso con las detenciones de ICE a los migrantes en Estados Unidos se está ahorita yendo al suelo. Y lo mismo pasa en el Ecuador con el presidente Noboa. Aquello irrespeto a la ley desde quienes están y combinados a respetar la ley de quienes están y combinados a garantizar los derechos humanos. Trump está decidido, y lo vemos también desde una posición de derechos humanos, de acabar con el sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? No solamente estos pasos que ha dado de desfinanciar el sistema de Naciones Unidas para que las agencias colapsen, sino porque este reciente intento de crear la Junta de la Paz, no sé si se han estado al tanto, donde le impone a los países que quieren ser parte de esta Junta de la Paz un ingreso pagando una millonada, creo que eran 1.000 millones, ¿no?, de dólares, para ser miembros, para ser socios de esta Junta de la Paz, y donde él, incluso después de dejar en la Casa Blanca, va a seguir y manteniéndose en la dirección de esa Junta de la Paz. Es como un club y privado para la paz y de Trump, con derecho a veto solamente de él. O sea, en esas condiciones lo está planteando, porque él cree que es el único hombre en este mundo que puede traer la paz con la fuerza de las armas. Entonces también ahí hay que estar como atentos. Ahora, desde que Trump asume su segundo mandato, él comienza a hacer acciones muy parecidas a las que ha hecho Noboa. No sé si nos hemos dado cuenta. Y Trump entró un año después que Noboa. ¿A qué voy? Luis Córdoba, un investigador de la Central que se dedica a investigar los temas de la inseguridad, habla de que el Ecuador ha sido el globo de ensayo de estas políticas imperiales y de irrespeto al debido proceso, de respeto a la ley de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aunque muchos pensaron que tal vez pueda ser Bukele o Milei en Argentina. Luis Córdoba afirma que es el Ecuador, y si nos damos cuenta, a raíz de la declaratoria el 10 de enero del 24, de que el Ecuador está viviendo una situación de conflicto armado interno, de ahí para acá hemos visto cómo ha habido un irrespeto a las garantías constitucionales en este país, allanamientos sin ningún tipo de orden, y tortura, sobre todo a jóvenes racializados en barrios populares. Hemos visto desaparecidos, hemos visto ejecuciones judiciales, hemos visto el tratamiento y tortura que han habido en las cárceles, que las hay hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo ahí, y lo creemos, ¿no? El Ecuador sí se ha constituido en un globo de ensayo para Estados Unidos. Porque esto no, y creemos que es una política de un equipo de trabajo adecuado. Atrás de Noboa ha estado ahí una estrategia de ensayar en el Ecuador cómo va esto si la gente reclama, si la gente lo acepta, lo vamos a hacer acá. Y creemos que un poco ha sido eso también, ¿no? Y bueno, ahí solamente mencionar, ¿no?, un dato. Según el informe de la Comisión de la Verdad que se desarrolló en el 2008, del año 84 al año 2008 en el Ecuador hubieron 17 desapariciones forzadas, es decir, por elementos de la fuerza de seguridad del Estado. 17 entre el año 1984 y el 2008, que estamos hablando cerca de 24 años. Sí, 24 años. Pero solo en el 2024, entre datos del CDH, de denuncias que nos llegaron al CDH, casos que patrocinan el CDH, más otros casos que están en las cifras, en la estadística de la Fiscalía y de la Defensoría, existen 43 casos, solo en el 2024. Casos
y públicos que han denunciado, que se los tienen registrados. Seguramente hay un subregistro que puede haber otros casos que nunca se denunciaron, pero solamente en el 2024, 43. Eso nos da cuenta de cómo esta política autoritaria de la declaratoria del conflicto armado interno en el Ecuador, que incluso no se apega a las reglas del derecho internacional humanitario. Si estamos en una situación de conflicto armado interno, incluso para eso hay unas reglas, unas garantías que se deben seguir, que están amparadas en el derecho internacional humanitario. No es que me declaro el dictador y ya está, no, yo tengo que seguir unas pautas que están incorporadas ahí. Y bueno, esto de crear, y finalizar, para yo poder darle fuerza al discurso del enemigo, yo tengo que generar una situación y de miedo, ¿no? Yo tengo que posicionar el miedo como un elemento y condicionante para que las personas acepten y renunciar a sus derechos por tener un poquito más de seguridad. Y bueno, ese miedo es tal, y creemos también que esta estrategia, este globo de ensayo, surge en el 19, a raíz de la movilización, del levantamiento indígena. Ecuador fue la chispa que encendió la pradera, si lo recuerdan ustedes. Ecuador fue el primer país que tuvo este levantamiento, luego vino Colombia, vino Chile, fue en bastantes lugares. Por eso también pensamos que Ecuador fue el país donde se ensayaron todas estas políticas de control. Y recuerdan ustedes, desde el 19 a la fecha vivimos en un estado de excepción y permanente. Cuando los constituyentes en el 2008 crearon la figura del estado de excepción, en la Constitución dice que el estado de excepción puede ser hasta 60 días y prórroga de 30 días con un carácter de excepcionalidad. Excepcionalidad. Cuando vemos que del 2019 para acá no ha sido la excepcionalidad, sino ha sido la norma. Hemos vivido un estado permanente de excepción que ya como se decreta a cada rato ya y nos enteramos ya cualquier cosa pasa. ¿Sí? En el 19 se decretó estado de excepción por la conflictividad y política, ¿no? Por el tema del levantamiento indígena, había que tener un control en la sociedad desde el gobierno de entonces, ese fue el discurso, pero luego coincidencialmente estalló una pandemia en el mundo. ¿Sí? Coincidencialmente. Entonces, tuvimos que, luego el gobierno de Moreno y decretó estado de excepción nuevamente por el tema de la pandemia. Y así estuvimos en estado de excepción, luego en la crisis de la inseguridad nos obligó a tener estado de excepción binacional, luego focalizado en provincias como hasta actualmente se mantiene. Pero siempre pensando en el control, es decir, este control no lo estamos viviendo ahora solamente con OVA, lo venimos viviendo, experimentando desde el 2019, como una estrategia del Estado para contrarrestar, apaciguar las incidencias políticas y sobre todo de los movimientos sociales en el país. Ahora, este miedo también se manifiesta en que le tenemos miedo aquí. El gobierno se ha encargado de posicionar el miedo a la disidencia, a lo que no va con la norma, a lo que no va con las personas y de bien, por decirlo de alguna manera entre comillas, y es ahí donde el miedo se ha instalado. Creo que en todos y todas hay que ser bastante honestos. Le tenemos miedo hasta a nuestros vecinos. Si tenemos un vecino afrodescendiente, si tenemos un vecino venezolano, y colombiano, africano, ya vamos instalando ese miedo, ya está como calando en la sociedad ecuatoriana. Y tenemos miedo de ingresar a ciertos barrios, a los barrios populares, y estamos perfilando, y hay una política de perfilamiento desde el Estado, sobre todo si eres joven, sobre todo si eres afro, inmigrante, incidencia incluso de la población de géneros sexos diversas. Y bueno, es algo que se ha estado instalando ahí. Y finalmente, no me quiero quedar solo en el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo rompemos el miedo? ¿Cómo podemos desde nuestros espacios, sin apartarnos de que esta es una estrategia
imperial, y la guerra y todo eso, ¿cómo nosotros podemos provocar algún sentido de conciencia? ¿Cómo elevamos las conciencias para discernir, para comprender, para entender el fenómeno y el contexto global y nacional también? Y creemos que es la organización. La organización es vía, y lo manifestó en términos de participación y ciudadana. Nosotros también y compartimos eso, pero creemos que no solamente es una participación y una organización política, sino lo que queremos y decir nosotros, la estrategia para romper el miedo, una de las soluciones para romper el miedo, es la organización en su más elemental concepción, no solo y política. Estamos hablando de la organización en los comités de padres de familia. Es una forma de romper el miedo. Los comités de padres de familia se han debilitado porque los padres a veces hemos cogido hasta el miedo de los padres o al compañerito de escuela de nuestros hijos, porque ahora no sabemos quién es quién. Es un discurso que se ha instalado. Entonces ya nadie quiere participar en el comité de padres de familia. Ya nadie quiere participar en el comité vecinal, en el comité de promotores del barrio, porque no sabemos quién es el vecino que se cambió. No nos conocemos en el barrio. Ese miedo está tan instaurado, que estamos perdiendo esa posibilidad de conectarnos, de organizarnos en la más elemental concepción de organización. Ustedes se acordarán, ustedes que han vivido muchas más experiencias y de organización, que las sociedades, las asociaciones de auxilios y mutuos eran muy comunes en la ciudad, en el país, y se han debilitado, se han envejecido, ya no tienen ni nuevos socios. Entonces, esas expresiones de organización mucho más elementales, ni siquiera en política, sino por un sentido de bienestar y colectivo, se han debilitado y la gente tiene miedo de participar, organizarse. Los gremios y profesionales se han debilitado y ya no hay ese ánimo y de poder organizarse. Entonces, creemos que una forma de romper el miedo al otro, al vecino, es acercarnos con la organización y promover estas mínimas expresiones de organización. Y por ahí pensamos que puede haber alguna alternativa para elevar los niveles de conciencia. Sí, eso no es. Muchas gracias. Bien. Bueno, este aporte es de un tema emocional vinculado a la generación del miedo, y también esta referencia que creo que ha ido cogiendo el esfuerzo sobre que Ecuador ha sido un lugar de experimentación de ciertas políticas que se están dando en otros. Y en este contexto está muy asociado a cómo se comunica, cómo se informa, cómo se llega a conocer, cómo es esto del rol de los medios en este contexto no solo mundial, sino nacional. Y claro, contamos con el honor, podríamos decir, acá tener a Richard Sellán, compañero destacado de la lucha social desde el ámbito del periodismo, actual presidente de esta institución, donde estamos precisamente haciendo este programa, y en ese sentido es un honor poder compartir con él sus reflexiones sobre este tema que nos convoca ahora. Por favor, Richard. Gracias, Fernando, y a todos por estar aquí en este espacio de la Unión Nacional de Periodistas de Guaya. Nos sentimos realmente honrados por la presencia de todos ustedes, porque en realidad venimos trabajando en este espacio de foros para lo que yo llamo poder levantar las voces y miradas de los comunes. Los comunes, esta terminología, y un poco repasando lo que Anastasio decía, que nos situó en un marco filosófico, teórico y semántico, de cómo resignificar el significado de las palabras, porque con ellos se construyen las narrativas. Cada palabra puede significar, como bien señalaba, dependiendo de los contextos, aspectos distintos para las personas, pero no solamente para las personas, sino para las colectividades humanas, para los estados, para las sociedades. Y los comunes, que tienen su origen en términos históricos, entre el siglo XVII y XVIII de la Inglaterra, cuando ya se levantaba
una oposición a las monarquías, reclamaban derechos de tener participación, aunque sea mínima, en la gobernanza de la Inglaterra de aquel entonces. Producto de estas luchas comienzan a tener algún nivel de participación. ¿Y por qué los comunes? Porque los comunes eran el pueblo llano. Digo yo, la gente de las aldeas, de los burgos, o la burguesía que comenzaba también a tener su particularidad de intereses, pero que encontraban las limitaciones a su proceso de desarrollo histórico con la existencia de la monarquía. En esa perspectiva del ejercicio de y de reclamar derechos, estamos viendo, de acuerdo a lo que hemos escuchado acá, que hay una arremetida también a la soberanía, no solamente en términos territoriales, en la apropiación de los recursos naturales de los países, de las naciones, sino también a la soberanía del derecho de los pueblos, de las personas. Con esta permanente y sistemática campaña, a mediados de los 90, inicios de los 2000, contra los derechos humanos, encontramos a nivel internacional toda una estrategia de desinformación, estigmatización con el ejercicio de los derechos humanos. Acá permanentemente se asociaba derechos humanos con la defensa de la delincuencia y pensábamos que eso era algo particular, pero era una estrategia internacional de atacar la soberanía del ejercicio del derecho, del mínimo espacio democrático que se había conquistado en términos históricos. Y continúa esa arremetida en todos los aspectos, focalizado ahora, como bien se ha señalado, a los migrantes. En Europa, en Estados Unidos, con la arremetida de Trump. Y mucho más ahora cuando, repasando las palabras del primer ministro de Canadá, nos dice las verdades que siempre fueron tales, que el nuevo orden internacional creado a partir de la Segunda Guerra Mundial tenía más de hipocresía que de verdades. Verdades en cuanto a la existencia de un espacio mínimo de convivencia pacífica y de relaciones de desarrollo para los países, para los pueblos del mundo, y medias verdades cuando dependía del interés particular de las grandes potencias que emergieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos y Inglaterra. Pero que hoy se ha replanteado recomponer justamente esas normas mínimas sobre las cuales se vino desenvolviendo el mundo. Aquellas potencias que dominaron van en declive, particularmente los Estados Unidos, producto de una crisis económica interna, que ya en el primer mandato de Trump pretendió revertir, que fue la total desindustrialización de la economía norteamericana frente al ascenso de China. Los últimos 25 años, China logró emerger en una gran potencia, particularmente comercial, que está en cada espacio del mundo, mediante una gran estrategia diplomática y de inversión. El poder blanco, que está en Asia, está en América Latina, está en África, está en Europa. Y en esa guerra de geopolítica, ya de dominio de espacios territoriales que permiten el acceso a recursos, nos encontramos actualmente. El día de ayer sale la noticia de que el gobierno de Panamá ha rescindido el contrato que tenía con China respecto de una parte del control del acceso al canal de Panamá.
presión política estadounidense. Recordemos que en enero pasado el discurso belicista que lanzó Trump fue el Canal de Panamá sobre el Golfo de México, que no debería llamarse Golfo de México, Golfo de los Estados Unidos. Y en el mapa norteamericano comenzó a dibujarse con ese nombre. Ahí empezaba la nueva arremetida ya, no solamente de la voluntad de Donald Trump, es la estructura del sistema que está recomponiendo, reconfigurando el mundo frente a la competencia global que lo hace China, que lo hace también en términos militares la Federación Rusa. El año pasado hubo un encuentro de Donald Trump, Putin, en el Ártico. ¿Y por qué en el Ártico? Porque hasta ahora quien domina el Ártico es la Federación Rusa. Y conste que no hablo de la Unión Soviética, que ya no existe, hablo de la Federación Rusa, que es espacio territorial, soberano, empresarial distinto a lo que fue la Unión Soviética. Heredera así de su tecnología y de su ciencia que le ha permitido avanzar desde la caída del muro de Berlín, para repetir una palabra. Todo el avance tecnológico, científico ha sido capitalizado por la Federación Rusa a través de empresas para alcanzar el nivel que tiene ahora de dominio militar y ser la primera potencia militar en el mundo. China, en cambio, es digamos, el Estado mundial, global, comercial, superior en términos para los Estados Unidos. Estados Unidos está en un retroceso económico productivo y tiene que concentrarse en lo que siempre consideró su patio trasero. Tiene que deshacer su pacto con la Europa de la OTAN, que algunos analistas dicen va a desaparecer en este nuevo espacio que ya se ha insinuado acá, la famosa Junta de la Paz, una empresa privada. Esa es la perspectiva. Es una empresa privada donde usted quiere invertir para que sea partícipe y tenga acceso a qué, no a votos, a territorios. Perdón, lo estamos demostrando con lo que pasa en Venezuela. Es de un significado. Quieren acceso a Venezuela, al petróleo, a la riqueza del Orinoco venezolano, sean miembros de la Junta de la Paz, de Trump, para invertir y ser partícipe de esa riqueza de Venezuela. Lo mismo para África, para Asia, para Europa inclusive. Esa es la dimensión de lo que estamos viendo. Estoy graficando varios aspectos para no ser muy cansino. Y decimos que lamentablemente en la situación de desventaja tecnológica, militar, comercial que tenemos en la región, que tal vez se grafica con lo que pasa en Venezuela, que no se dice abiertamente, pero que ha tenido que someterse a los dictámenes del gobierno de Donald Trump y del gobierno de Delcy Rodríguez. Se ha felicitado diciendo que ha recibido 300 millones producto de la venta de petróleo, es lo que le mandó los Estados Unidos de los buques petroleros incautados. Acaba de haber una reforma a la ley de explotación petrolera, por llamarlo de una manera, venezolana, para permitir el ingreso de empresas petroleras norteamericanas. ¿Que esto puede ser una estrategia de sobrevivencia? Sí. Bienvenidos a la política real del nuevo mundo que se está configurando. Lo mismo pasa en Ucrania con la Federación Rusa. Producto del encuentro Trump-Putin el año anterior en el año.
Y en medio de las contradicciones, los enfrentamientos comerciales, políticos, diplomáticos, se está configurando este mundo tripolar. Estados Unidos, China, la Federación Rusa, con la India de por medio. Ese es el nuevo reparto, esa es la nueva geografía geopolítica del mundo. Áreas, zonas de influencia para las nuevas emergentes potencias del mundo. Las tres que nombramos con antelación. Y a partir de ahí se están configurando las nuevas reglas, de pronto unas sociedades con menos derechos. Lo que se ha señalado aún acá. No es una cosa aislada, es lo que está sucediendo en cada país del mundo bajo esta nueva perspectiva de la geopolítica. Corporaciones privadas dominando el mundo. Lo que algunos llaman el capitalismo de la plataforma, que no simplemente es una metáfora, es cierto. El dominio a través de la información y la comunicación, y de las tecnologías nuevas, que para los estados, las sociedades, justamente son la nueva economía. Y en esa situación nos encontramos y la pregunta es, los de abajo, los comunes, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Preguntaba Paul. Excelente pregunta, porque en realidad nos han ganado hasta la utopía, nos la hicieron triste. Hemos perdido la perspectiva de qué hacer. Algunos inclusive ya no nos llevamos ni de izquierda ni de marxista, que nos daba alguna filosofía para mirar al mundo. Se pasaron a llamar o nos pasamos a llamar progresistas para hacer lo que ha hecho Boris: gobernar, administrar, para que llegue la derecha nuevamente a Chile. Podría trazar otros escenarios, pero en realidad, en mi perspectiva, nos toca aún a nuestras edades volver a construir una visión del futuro para nuestras sociedades, para nuestro Ecuador, tal vez desde las cenizas. Bien decía también Paul, oye, esos núcleos históricos, esas organizaciones, esos colectivos sociales que hoy están en crisis, que no existen casi ya, hay que volverlos a trabajar, a motivar, para crear los espacios de resistencia que necesitamos ahora frente a toda esta embestida internacional y nacional. Nos arrincona y hay que resistir, como resiste el pueblo palestino. Y esa es la única posibilidad que tenemos: organización, resistencia. Volver a los colectivos sociales, a la unidad tan pregonada, pero jamás construida, y volver a tener y a soñar nuevas utopías para resistir. Gracias. Bueno, con esto, concluyendo la parte del panel, finalmente una reflexión que me permito incorporar a los múltiples aspectos que han sido ya presentados, para entrar inmediatamente luego ya en una conversación directa acá con los compañeros presentes sobre las preguntas, respuestas que podemos dar. Solamente como una especie de referencia es tengan en cuenta que lo que se quiere hacer quizás con Cuba puede ser similar a lo que se intentó o se intenta hacer con Palestinas, Gaza, los resortes que están llamando, y puede ser también igual con Galápagos. Eso hablaremos seguramente en otros programas. Al caso, agradecemos mucho la atención que hasta este momento nos han brindado, y las próximas veces tendremos la oportunidad